wanna feel, wanna dream, wanna be, I'm a freak, what up? Oh, what up? What I mean, wanna see, what I see, what I feel, wanna dream, wanna be, I'm a freak, what up? Oh, what up? Buenas tardes a todo el mundo, ya estamos aquí un martes más haciendo Generación Sin Miedo. Lo primero que quería decir es que hace un mes justamente que estrenamos este programa, es el cuarto martes que hacemos este programa, esta Generación Sin Miedo, que al final es, bueno, pues un programa, yo creo que de reivindicación incluso, de poder expresar libremente lo que sentimos las personas jóvenes y que tal vez no oímos en los medios convencionales. Como siempre, pues saludaros. Fem Violet, por ejemplo, ya es una de las veteranas que siempre viene a este chat y es un placer de verdad que siempre estés aquí. Mari, Bombonesa, que me encanta este nombre, Laura, Bruno, o sea, sinceramente un placer. Que estéis aquí, que estemos activos en el chat y que podamos hablar. Bruno me dice que este finde nos vemos en Valencia y ya que estoy aprovecho, sí, este finde voy a estar en Valencia en la fiesta de primavera, hablando sobre el consentimiento, que es algo que está muy atado sinceramente a lo que vamos a hablar hoy y creo que está muy chulo. Hoy, para la gente que no lo sepa, se ha aprobado la nueva ley del aborto en el Consejo de Ministros. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, seguramente la nueva ley de esta reforma del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad, que como sabéis la ministra es Irene Montero, se hará ley en muy poquito tiempo, o eso esperamos. Entonces hoy tenemos un programa exclusivo, o más bien lo hemos centrado en el tema del aborto, porque bueno, aquí en la Futura Channel consideramos que siempre que se amplíen los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, aquí tenemos que hacer pues un programa especial para hablar de ello. Entonces, ¿cómo lo vamos a estructurar? Como siempre, voy a estar yo un ratito aquí hablando, vamos a comentar un poco algunos discursos que ha hecho Ayuso, algunos discursos que ha hecho Espinosa de los Monteros, algunos tweets que he recibido de anónimos que creo que también son curiosos de exponer, y más tarde vamos a hablar con la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que es Ángela Rodríguez Pam, que literalmente pues ha sido conjuntamente con la ministra la persona que ha llevado esta ley, que la ha hecho posible, y bueno, pues le vamos a poder hacer todas las preguntas que queramos. Yo he cogido muchísimas preguntas de Instagram que me habéis hecho, muchas personas además me han preguntado si pueden ver el directo después, evidentemente lo vamos a colgar en YouTube. Y nada, vamos a poder hablar con ella, que yo creo que es muy bonito y me hace mucha ilusión decirlo, ¿no? El hecho de que una persona que está en el Ministerio de Igualdad, que es un cargo público y tal, se preste a venir aquí a un directo, a responder preguntas, a explicarnos un poquito de la ley, pues es algo que tal vez no estamos muy acostumbradas a que pase y que creo que la clase política en general lo debería hacer un poquito más. Dicho esto, un momento que bebo agua y leo el chat. Mari dice, hablando sobre el aborto, mi profesor de religión esta mañana nos habló de esto, diciendo que era malísimo, y yo le dije que en realidad no es tan malo y me puso un parte. Es que realmente creo que educación sexual ahora vamos a hablar y tal, porque creo que el tema de cómo educamos a las futuras generaciones es esencial. Y sobre todo, ojo, como algunos, no sé, docentes, por decirlo de alguna forma, o no sé, cargos públicos incluso, se toman libertades para opinar de cosas que son bastante graves, ¿no? Hemos visto muchísimo debate sobre el tema del aborto. Por lo tanto, vamos a poner uno de los vídeos que la señora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho sobre el tema de la baja menstrual. Para ponernos un poco en situación, la nueva ley del aborto, o esta reforma de la ley del aborto, tiene unos puntos bastante nuevos, ¿no? Que los vamos a comentar más tarde con la secretaria de Estado, pero bueno, especialmente pues que ahora, a partir de esta reforma, las menores de 16 años que tengan a partir de los 16 años van a poder abortar sin el consentimiento paterno ni materno, se va a permitir una baja menstrual sin días, que será responsabilidad del Estado, los productos de higiene menstrual tienen que estar dados de forma gratuita en las escuelas públicas, permitir, ¿no? Pues que todos esos dolores menstruales sean reconocidos para tener una baja, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues puntos que creo que son muy importantes, y vamos a ver, ahora escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, del Partido Popular, opinando sobre esta reforma de la ley del aborto. Lo vamos a poner ahora. Bueno, a mí la única regla que me importa es la regla de 3, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género, y es a lo que me debo, a los problemas reales y no a estas cuestiones que creo que no solucionan nada.
Aquí vemos cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que supongo que todo el mundo la conoce, ha dicho varias cosas que creo que son, en 10 segundos ha dicho muchas cosas para rebatirla, ¿no? Qué fuerte, ¿no? La primera es que ella ha dicho que la única regla que le importa es la de las matemáticas. Bueno, yo tal vez creo que debería saber hacer reglas de 3 para el tema de las comisiones de su hermano, que de momento aún no ha declarado, pero sobre todo el tema de yo me preocupo por los problemas reales. ¿Cómo que te preocupas por los problemas reales? O sea, sinceramente, que una presidenta de la Comunidad de Madrid, que es un cargo importante, que además es mujer, y eso me duele más, ¿eh? Me duele más que sea una mujer, porque que tú no hayas tenido dolores menstruales no significa que todas las mujeres o personas que tienen la menstruación lo vivan de igual forma. Hay personas que tienen una regla exageradamente dolorosa y viene dada por enfermedades, por tumores, por quistes. O sea, es que estamos hablando de cosas terriblemente graves, y que esta señora decida decir que esto no son problemas reales, que no hay mujeres que sufren, que no hay mujeres que que la regla les supone unos calambres, unos dolores, que no se pueden levantar de la cama, que están sudando, que tienen fiebre, que tienen cólicos, que tienen vómitos. O sea, ¿cómo puedes decir que esto no son problemas reales? O sea, un problema real es el problema que afecta a una simple persona de la ciudadanía española. Ya es un problema real que el Estado tiene que proteger, y que una persona no haya sufrido nunca de dolores menstruales no implica que haya otras mujeres que no lo puedan sufrir. A mí me daría vergüenza que, con tal de que esta señora le lleve la contraria al gobierno, incluso banalice, invisibilice y blanquee unos dolores tan graves de algunas personas que no se pueden explicar, porque los viven y los sienten, y si no lo has vivido, cállate, pero no menosprecies quien sí lo ha vivido. Y además, Fem Violet dice, por ejemplo, cero empatía. Es que ese es el problema. O sea, ¿en qué momento la política se ha convertido, y eso es algo que me pregunto mucho, pero en todos los aspectos, o sea, ¿en qué momento la política se ha convertido literalmente en vez de ser una herramienta, ¿no?, de cambio social, de atender a la ciudadanía, de preocuparte por la ciudadanía, a la que votas, a la que no votas, a las que te votan y a los que no? O sea, independientemente de la ideología, tú tienes el deber, como cargo público que te estamos pagando el sueldo, de tener empatía con la gente. Y al final creo que el problema que tenemos en nuestro país, y no puedo opinar de los demás porque no vivo allí, pero es que los políticos parece que solo gobiernan, como pasa con el Partido Popular, por los suyos. Y como esta norma de la baja menstrual lo ha impulsado el Ministerio de Igualdad, entonces eso no vale para nada. Oye, tú tienes que legislar por los que te votan y por las que no te votan. Y si una persona te está diciendo que tiene cólicos, tú no eres nadie para menospreciarlo, ni mucho menos. Pero es que, ojo, exactamente, Lau dice, es que ellos gobiernan por ellos mismos. Ese es el problema. O sea, que tenemos políticos que han transgredido tanto la idea de la política, que solo quieren votos, solo quieren sillas, solo quieren sobres y dinero, en vez de preocuparse por toda la ciudadanía. Yo creo que un político tiene que ser, un buen político es aquel que legisla y que se preocupa por los que los votan y por los que jamás le votarán. Y creo que eso falla mucho en el Partido Popular y en Vox. Vamos a poner ahora, hablando de Vox, al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Espinosa de los Monteros, un señor, también hablando de la baja menstrual. Y por último, bueno, pues la cuestión de la baja laboral por menstruaciones dolorosas es una mezcla de sectarismo y de ignorancia. Claro, piensa usted que en este Consejo de Ministros probablemente no se sienta ni una sola... Un momento, lo paro un momento. Sectarismo e ignorancia. Cogemos estos adjetivos que los vamos a decir después. Una persona que haya creado un empleo en su vida. Piensa un momento, ¿no? Quizá haya uno, me equivoco, no sé, de los 22 puede que haya uno, ¿no? O dos, no más. Desde luego, la enorme mayoría de ellos jamás ha creado un puesto de trabajo, y muy pocos de ellos, de hecho, han tenido un trabajo hasta llegar a ser ministros. Antes de nada, él dice que nadie del Consejo de Ministros ha creado un empleo en su vida y que no saben lo que es trabajar. Quiero poner un titular de hace unos meses. Vamos a leer el titular. El titular. Bueno, ahora lo recuperaremos, pero mientras tanto, ahí está. El Supremo...
El Supremo confirma la condena a Espinosa de los Monteros por tratar de eludir el pago de las obras de su chalet. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor Espinosa de los Monteros, que está hablando de si las personas del Consejo de los Ministros han creado empleo o no, han trabajado o no, o si han dado empleo a alguien, es el mismo que cuando hizo unas obras de su chalet no pagó a los obreros, no pagó a la gente que le hacía su chalet. Por lo tanto, no sé si usted es precisamente la persona más adecuada para hablar de dar empleo cuando no era capaz ni tan solo de pagar a sus empleados. Y le recuerdo que además tiene usted una condena por parte del Tribunal Supremo y aún estamos esperando que deje el escaño como usted reclamaba al propio Alberto Rodríguez. Dicho esto, vamos a hablar de que este señor ha dicho que la baja menstrual es ignorancia y sectarismo. Y yo me pregunto, ¿ignorancia no es precisamente ser un señor que no ha tenido ni tendrá jamás la regla y pueda opinar sobre los dolores menstruales? Dejo esta pregunta y me voy a leer el chat. Puff le dice, yo tengo endometriosis y en el instituto no me justifican las faltas, los días que tengo que faltar por ello. Esta pregunta, o sea, este comentario, yo me lo apunto porque sí que es cierto que muchas chicas en Instagram me han dicho si esta baja menstrual también cubre las faltas en los institutos. Yo tengo entendido que no, pero creo que como estamos aquí dando ideas y siendo constructivas, le podemos plantear a la Secretaria de Estado este tema, que nos lo responda y si es una propuesta que tal vez en un futuro puede surgir, porque creo que es muy necesaria y la verdad es que es eso, o sea, es que una mujer o persona que tiene la menstruación que falta no es porque está en su casa mirando Netflix, sino es que solamente las personas que han tenido dolores menstruales saben lo que es, que a veces parece que te vayas a morir de los cólicos, de la fiebre y de los vómitos. Es que, claro, Mari dice, como si él hubiera sufrido esos dolores por hablar sobre el tema. Es que es eso, o sea, mira, yo conozco a muchísimos hombres que han apoyado esta ley, a muchísimos hombres, especialmente que trabajan en sindicatos seguramente, que están súper a favor de esta baja menstrual. Y me parece correcto, porque al final es empatía, pero que me venga un señor a faltar el respeto literalmente a experiencias personales que han sufrido algunas mujeres, es que me parece denigrante, si más no lo sé cómo lo veis. Exactamente, Kakafu dice, no haber vivido algo no te inhabilita para argumentar o debatir acerca de ello mientras sea con respeto a los argumentos. Es que ese es el tema, o sea, ese es el tema, es lo que acabo de decir antes de leer tu comentario. Yo conozco un montón de hombres que están opinando y que están a favor, etcétera, y está perfecto. Yo no digo que no puedan opinar, pero lo que no pueden hacer es menospreciar, decir que es una tontería, decir que es ignorancia, decir que es sectarismo y decir que no existe. ¿Cómo lo sabes tú que no existe algo que no has sufrido ni experimentarás jamás porque no eres una persona que tenga la menstruación? O sea, es que sinceramente eso sí que me molesta. Vamos a ver. Stala dice, no saben lo doloroso que puede llegar a ser. Es que no lo saben. Cubano dice, y no había pensado en lo de los estudiantes. Exactamente, yo tampoco lo había pensado hasta que lo he leído en Instagram y me lo he apuntado. Aquí no se ve, pero yo tengo un papel de preguntas para decirle a la Secretaria de Estado que creo que son muy necesarias. Dicho esto, voy a poner, ¿vale? Yo puse unos tweets hablando y comentando sobre el tema del aborto, que consideraba que era una muy buena propuesta, que seguíamos avanzando, exactamente. Vamos a poner algunos tweets, respuestas de anónimos que he recibido. Vamos a ver con el primero. El primero dice, leo en voz alta, yo decía, mi tweet, ¿vale? Ponía, mañana seguramente se aprobará la nueva ley del aborto. Eso era mi tweet, ¿vale? Dice un anónimo, qué guay, ahora ya podéis follar como locas sin precaución, luego a esperar que el feto se conforme durante 6 meses y luego ir a una clínica, matarlo y que te lo saquen a cachitos. Que avance más depravante. Vamos a ver, vamos a ir punto por punto, a ver si puedo ver yo también el tweet para ir punto por punto. Varias cosas. La primera, el tweet anterior, por favor.
Aquí estamos. La primera, ya podéis follar como locas sin precaución. A mí me parece que la gente se piensa que nos gusta, o sea, vamos a ver, el aborto no es un método anticonceptivo, que me parece que esto no lo hemos entendido demasiado. El aborto simplemente es dar la capacidad a las mujeres y a las personas que se quedan embarazadas de poder decidir sobre su propio cuerpo. Eso no significa que ahora todas nos vamos a quedar embarazadas cada 6 meses porque nos gusta. Eso va a empezar, no es un método anticonceptivo. La segunda, luego esperar a que el feto se forme durante 6 meses. No me acuerdo cuál era el usuario, pero básicamente decir que no puedes abortar con 6 meses. O sea, ya que estamos criticando algo tan delicado como es el tema del aborto, que hiere tantas sensibilidades, es importante documentarse un poco. En España no se puede abortar con 6 meses, eso es importante. Ir a una clínica es lo único decente que ha dicho este señor. Matarlo, podemos entrar en el debate si cuando tú abortas estás matando algo que aún no existe, eso para empezar. Y que te lo saquen a cachitos, sí. Me lo sacan a cachitos, me lo llevo en una bolsa y me lo como de snack. O sea, es que no entiendo la perspectiva que tienen estas personas. De verdad os lo digo. Vamos a ello. Vamos a poner el siguiente tuit. Bueno, aquí yo lo que comentaba en mi tuit es que no me podía creer que el señor Espinosa de los Monteros faltara al respeto de esta forma a las personas, a las mujeres que sufren de dolores menstruales, y que yo consideraba que ignorancia era opinar sobre algo que no conoces ni conocerás jamás porque no lo has sufrido. Y esta persona me pone, anónimo, siempre, qué raro. Entonces, ¿qué haces hablando de machismo si nunca has sido un hombre? ¿Por qué opinas de lo que se debe de hacer con los femicidas? Supongo que dice feminicidios, quiere decir. Si no eres hombre ni asesinas de mujeres, para saber qué es lo que sirve. Vamos a ver, parte número 1. Entonces, ¿qué haces hablando de machismo si nunca has sido un hombre? No soy un hombre, pero sufro, como toda mujer en esta sociedad, las consecuencias del machismo. Por lo tanto, sí que puedo hablar de algo que me afecta directamente a mi vida cotidiana. ¿Por qué opinas de lo que se debe hacer con los femicidas? Yo supongo que se refiere a feminicidios. Me preocupa, evidentemente, porque están asesinando a mujeres cada día por todo el mundo y, por lo tanto, me preocupa la integridad física de las mujeres. Si no eres hombre ni asesina de mujeres, evidentemente no soy ni hombre ni asesina de mujeres, eso está claro, eso es una realidad. Creo que básicamente que tenemos un problema. O sea, yo vengo a decir que me parece curioso y gracioso, si más no, que el señor Espinosa de los Monteros denigre de estas formas los dolores menstruales, y este ser me contesta esto. No puedo entender cómo tú te consideras que es un buen argumento, y es que he recibido muchísimos. Vamos a poner el último, que es sinceramente el penúltimo, va. Aquí, vamos a hablar aquí. Entonces, ¿vas a obligar a los ginecólogos a atentar contra todos los principios médicos y a obligarles a matar criaturas inocentes o cómo? Volvemos, otro anónimo, vaya qué casualidad. Este señor, o señora, porque ya no sé ni lo que es, se está refiriendo ni más ni menos a los objetores de conciencia. No sé si sabéis lo que son los objetores de conciencia, lo explico muy rápido. Son esas personas que por cuestiones religiosas, fe o morales, en su profesión no quieren hacer ciertas cosas. Estamos hablando, normalmente se da en los médicos, pues con el tema de la eutanasia o con el tema del aborto o transfusión de sangre. Hay personas que por su religión o su fe no quieren hacer estas prácticas. Te voy a poner otro ejemplo que para no hablar de sanidad. Una persona que practica una religión en la que se prohíbe tomar alcohol, trabaja en un bar, y esa persona por motivos religiosos y de fe no quiere servir bebidas alcohólicas. Esto se llama ser un objetor de conciencia y está regulado en la Constitución. Es un derecho totalmente constitucional y que se debe respetar. Dicho esto, la propia reforma de la ley del aborto blinda el derecho de los objetores de conciencia, es decir, una persona, un enfermero, un médico, bla bla bla, puede decidir no practicar un aborto porque básicamente va en contra de su religión. Ahora bien, el problema que teníamos con los objetores de conciencia es que
nos encontrábamos que la mayoría de los hospitales públicos tenían a toda su plantilla como objetores de conciencia. ¿Eso qué implica? Que entonces las mujeres no podían ir a los hospitales públicos, siendo un derecho reconocido tanto el de la sanidad pública como el del aborto, para poder abortar. ¿Y qué significaba? Que más del 80% de los abortos en nuestro país se practican en clínicas privadas. Ahora, ¿qué es esto? Objetores de conciencia se deben de respetar, pero lo que más se debe de respetar de igual forma son los derechos de las mujeres, y una mujer tiene derecho a ir a un hospital público a abortar, no tener que trasladarse a otra provincia, a otra ciudad, a una clínica privada o a lo que sea, porque merecemos este derecho y es algo que la ley blinda. No sé si me he explicado bien, pero vaya, o sea, es básicamente respetar un derecho fundamental. Vamos a leer el chat, a ver aquí qué pone. Jordi Manils dice: poco se habla de los ginecólogos que son objetores de conciencia en la pública, pero que practican abortos en la privada. Eso es gracioso, ¿eh? O sea, eso sí que es cierto que no ha habido muchos casos que son objetores de conciencia en la pública, pero en la privada, cuando hay dinero, entonces no son objetores de conciencia. Pero bueno, no vamos a caer a creer que eso es la norma. Hay objetores de conciencia que yo creo que lo hacen pues por sus motivos religiosos y de fe, que son indiscutibles, pero las instituciones públicas tienen que blindar los derechos, y especialmente un derecho como es el de la sanidad y el del aborto. Cubano dice: objetores en la pública que lo practican en la privada. Jordi Manils, pues precisamente estaba comentando este tema, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es entender que ni más ni menos es eso. O sea, es que yo, si voy a un hospital público, tengo el derecho a que me den todos los servicios, incluido el del aborto, porque soy una ciudadana y por lo tanto voy a un hospital público que además es público, es de la Seguridad Social y tiene la obligación de darme esos derechos. Y es así de simple. O sea, no podemos jugar con los derechos de las mujeres. Hay mujeres que para abortar han tenido que ir a otra provincia a 2 o 3 horas de su casa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esa persona es ciudadana y por lo tanto se merece que los hospitales públicos la atiendan. Vamos a poner otro tuit que dice: me dolió. Os lo reconozco que me dolió. Yo puse que mañana se aprueba en principio la nueva ley del aborto y unas velitas, y me pone Angelina Jolie, una mujer, también podéis usar protección. Eso me dolió mucho. A ver, no nos exageremos, pero sí que me dolió por el sentido de que hasta las propias mujeres no queremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Eso es preocupante, ¿no? Que haya mujeres que cuando le dan un derecho como es el derecho del aborto, que ojo, no tienes por qué practicarlo. O sea, yo creo que tenemos ese problema cuando hablamos de derechos de las mujeres, que siempre todo el mundo está debatiendo sobre nuestros derechos, y que tengas un derecho no implica que lo tengas que usar. Simplemente tú tienes la garantía de que el Estado te lo va a reconocer, no lo tienes que usar. Yo tal vez me quedo embarazada y no quiero abortar y no voy a abortar jamás, ¿no? O sí, yo qué sé. Pero al menos que tenga la garantía de que lo puede hacer cuando quiera hacerlo, y al final el aborto no es un método anticonceptivo. Las mujeres no decidimos cada 6 meses o 9 meses quedarnos embarazadas porque así no usamos protección. Eso es una falta de educación sexual y de conocimiento sobre el mundo sexoafectivo pues bastante preocupante. Pero sobre todo es eso, que se reconozca un derecho no es... no se tiene por qué usar. Voy a poner un ejemplo un poco brusco, pero para que nos entendamos, una persona, cuando la meten en prisión, tiene derecho a guardar silencio. Yo estoy segura que a mí nunca me van a meter en prisión, por lo tanto es un derecho que yo tengo reconocido si algún día me voy presa, pero no lo voy a usar, ¿me entiendes? Pero lo tengo reconocido. Pues con el tema del aborto pasa exactamente igual. Lo tengo reconocido, pero si no lo quiero usar, no lo uso y ya está, y no pasa absolutamente nada. Ay, vamos a leer un poco el chat. Lauhaus dice: el hospital público tendría que garantizar el derecho al tener en su plantilla profesionales que no tengan objetores de conciencia. A ver si lo he entendido bien. El hospital público tendría que garantizar el derecho al tener en su plantilla a profesionales que no tengan... Exactamente, o sea, después resultó, ¿vale? Yo soy de Lleida, que es un pueblo muy pequeño, o un pueblo, no una ciudad pequeña, que resultaba que había... O sea, en mi ciudad hay un centro público, un hospital público que garantiza el derecho al aborto. Todos eran objetores de conciencia, todos. Y entonces te redirigían a una clínica privada. O si no, te redirigían pues a un lugar de Barcelona o lo que sea. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, fue a Barcelona. ¿Cómo puede ser que en mi propia ciudad yo no pueda abortar? O cómo puede ser, ni más ni menos, que, hostia, que yo tenga un derecho reconocido y que me tenga que ir a la privada. Yo creo que estas son cosas que la ley
la reforma, ¿no?, de la ley del aborto blindan, protegen, y aparte hoy, que yo creo que ya he hablado mucho, hoy vamos a tener a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, que yo creo que es la persona que más nos puede responder estas dudas. Al final es la persona, conjuntamente con la ministra, yo me atrevería a decir, que más han peleado esta ley. Así que yo creo que todas las preguntas que yo he recogido, que tenemos y que nos planteamos, pues al final se las podemos plantear a ella, que la tenemos ya aquí. No sé si podemos ya conectar con ella. A ver, espera, de mientras leo un poco los comentarios. Vale, sí. La gente tiene ganas ya de conocer a Ángela. Ángela, hola, ¿cómo estás? ¿Nos oyes bien? Es un placer, de verdad, tenerte aquí. Aparte, yo te tengo muchísima admiración, también lo quiero decir. Creo que la sororidad también es reconocernos estas cosas. ¿Cómo estás? Yo a ti. Haces un trabajo increíble y creo que hacen falta muchas referentes feministas jóvenes como tú, que desde luego ojalá yo las hubiera tenido hace unos años también, que tampoco es que sea una vieja yo, pero bueno, evidentemente creo que mola un montón el trabajo que haces, así que encantada de estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias. Bueno, eres secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que es un cargo que pesa. Has sido de las personas que más ha estado peleando esta ley, lo cual yo te agradezco seguramente en nombre de muchas este trabajo. Y muchas personas, cuando yo puse en mi Instagram que te podría entrevistar, me hacían una pregunta, y es ¿cómo tú te iniciaste? O sea, ¿cómo has terminado siendo secretaria de Estado? Si te lo esperabas y cómo lo llevas. Bueno, no me lo esperaba para nada. O sea, empecé en política porque, bueno, pues por circunstancias personales para mí era súper importante luchar en el feminismo y en la violencia de género. Cuando apareció Podemos me parecía que era un buen espacio para hacerlo y que era un partido que tenía muy claro que el feminismo tenía que formar parte de esa agenda de transformación de nuestro país. Y poco a poco una cosa fue sucediendo a la otra. Primero fui diputada durante unos años en el Congreso, y cuando Irene Montero empezó a formar el equipo del Ministerio de Igualdad, pues me llamó para formar parte de este equipo porque, bueno, pues ya en el Congreso digamos que las cosas que más me ocupaban eran las feministas, y al final pues aquí estoy. Y bueno, pues se lleva como se lleva todo. Hay una parte maravillosa de trabajo en equipo, de conseguir cosas, que es impresionante, pero evidentemente hay una parte muy difícil de llevar que tiene que ver con la exposición pública, que seguro que tú también vives, Carla, y que, bueno, que hay días que es más fácil que otros, y que, bueno, pues evidentemente creo que muchas mujeres tendremos que, cuando pasen estos años, reflexionar sobre cómo es hacer política feminista o hacer feminismo en las redes sociales, en público, y exponerse con eso, y cómo muchas veces pues recibes, ¿no?, un feedback impresionante de muchísimas mujeres que te apoyan, que piensan lo mismo que tú, que te agradecen muchísimo lo que haces, y otras veces un feedback súper negativo de gente que te odia por hacer lo que haces, y eso a veces duele, también afecta a tus seres queridos y es difícil de llevar. Totalmente. Además, tú como que yo creo que, no sé si te lo oí a ti o a Irene, no sé a quién a la ministra, no sé a quién se lo oí, pero el hecho de que a veces hacer política feminista es un deporte de riesgo, y creo sinceramente que sois personas muy valientes, porque yo al menos, yo estoy en mi casa, tal, no sé qué, pero es que vosotras sois una representación pública, y que creo que lo que tenéis vosotras a nivel de hate no es ni comparable con lo que yo tengo, que al final yo el día que quiero me voy y ya está, pero vosotras tenéis un cargo público, tenéis la confianza de muchísimas personas, y estoy segura que bueno, que eso también arropa, pero que debe ser más complicado. Además, el Ministerio de Igualdad no ha hecho cosas chiquitas, o sea, ha planteado debates muy potentes en la sociedad, os habéis puesto de lleno. Ya ves, a mi modo de ver, yo siempre digo un trabajazo, ¿no? La ley solo sí es sí, el tema de la ley del aborto. ¿Por qué os replanteasteis hacer esta reforma del aborto? Es algo que también se me ha preguntado mucho, ¿no? El por qué decisteis si tiene que hacer esta reforma de la ley del aborto, y sobre todo, ¿cómo la habéis llevado todos los haters que han salido? Pues dos razones fundamentales. Una tenía que ver con que fundamentalmente la reforma del Partido Popular tenía que ser derogada, y esto implicaba que las menores de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad, que de esto no se habla prácticamente, pero es súper relevante, pudieran volver a abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. Creo que conseguir esta reforma era fundamental para dejar de infantilizar a mujeres a las que se les permite hacer otras cosas igual o más importantes que estas. Es decir, que si tú con 16 y 17 años te puedes casar, puedes trabajar,
lo único que no puedes es votar, pero puedes consentir sexualmente tener una relación y no puedes abortar, ¿cómo es posible, ¿no? Es casi como una hipocresía que nos dejen tener un matrimonio, consentir una relación sexual, pero obligatoriamente ser madre porque tú no vas a poder decidirlo por ti misma. Parecía que no era muy sostenible que esto fuera así en la ley, ¿no? Y además, otra cosa que yo creo que para las mujeres más jóvenes es quizás también de las más relevantes, que era convertir esta ley en una ley de derechos sexuales y reproductivos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, como adaptada a las necesidades que las mujeres tenemos en esta época y ahora que ya hemos conseguido avanzar tanto en tantos derechos. Y ahí había una serie de elementos, perdón, No te es que preocupes. sigue habiendo cosas que negociar en directo. Había cosas que había que negociar que eran súper importantes, como por ejemplo la salud menstrual, que era una de las grandes ausencias en nuestro país, la anticoncepción, que tenía muchos déficits, y estoy segura de que muchas chicas que nos estén viendo han tenido conversaciones con sus amigas de la píldora me sienta mal, se me hinchan las tetas, me deprimo, querría otra pero no está en el Sistema Nacional de Salud, es súper cara, no me la puedo permitir. O sea, como que todo este mundo de cosas había que mejorarlo. Y luego además un bloque general de salud sexual, con cosas como bueno, pues que hubiera preservativos en los colegios, educación sexual obligatoria. O sea, como que estos clásicos básicos que siempre se decían de cómo molaría que hubiera una píldora anticonceptiva masculina, pues está en la ley. Cómo molaría que hubiera una baja menstrual, está en la ley. Y yo creo que esta es como la parte nueva de la ley, la que cambia totalmente, y creo que también es una buenísima noticia. Estoy totalmente. ¿Tú estás satisfecha con el borrador que se ha aprobado en el Consejo y Conseja de Ministras? Estoy satisfecha porque creo que es un avance impresionante, pero si me preguntas si he hecho cosas de menos, sí que he hecho cosas de menos. Y me hubiera gustado, por ejemplo, que el IVA de productos de higiene femenina, está mal llamarle higiene porque la regla no es algo sucio, pero es algo que tenemos como muy incorporado, o sea, los productos de gestión menstrual, digamos, tuviera un IVA súper reducido. El Partido Socialista finalmente no ha querido apoyar esta propuesta, pero seguiremos peleando para que pueda salir adelante. Me hubiera gustado también, por ejemplo, que estuviera más claro el concepto de violencia obstétrica, que lo está, pero muy poco. O sea, como que creo que eso se podría haber mejorado bastante. También, bueno, pues porque en este caso el Ministerio de Sanidad tenía miedo a la reacción de la comunidad médica, ¿no? Y este rollo del not all men que se pasa con, ¿no? Que dices, no, hay un hombre que es un violador, pues no todos los hombres son violadores, es como ya, pero hay uno que sí, y ese es el que queremos hablar. Pues esto pasa igual. Claro que hay médicos que hacen prácticas que son muy jodidas en los hospitales y que tenemos que luchar para que desaparezcan, y creo que haberlas llamado violencia hubiera ayudado a ello. Esto no lo hemos conseguido, pero sí hemos señalado que estas prácticas tienen que desaparecer y que están mal, que creo que es un avance, y que se dan en el ámbito ginecológico y obstétrico, que está guay. Pero creo que la ley es una muy buena ley, la verdad. Yo estoy muy satisfecha y orgullosísima del pedazo de equipo que hay en este ministerio que la ha peleado. Estoy segura, yo creo que es una ley ambiciosa, pero es lo que tú comentas, que seguramente hay cosas que se pueden mejorar, se podrán mejorar en el momento en que esta ley salga, sea vigente. Se pueden mejorar estas cosas, especialmente pues la del IVA, la violencia obstétrica. ¿Tú crees que pueden ampliarse? Sí, yo estoy segura de que sí, porque además creo que esta ley conecta con cosas que son súper de sentido común. Es decir, que siempre se nos dice, el feminismo no habla de la vida real de las mujeres. Bueno, yo creo que sí, pero especialmente en una ley como esta, porque a todas las mujeres durante un momento de nuestra vida, o a la mayoría de las mujeres durante un momento de nuestra vida, se nos plantean problemas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra, en concreto con la menstruación y con las decisiones sobre nuestra maternidad y sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Hay una médica, Carmen Valls, que tiene un libro maravilloso sobre esta cuestión y cómo la medicina siempre se ha hecho desde los cuerpos de los hombres, que dice que mientras sigamos pensando que estudiando el cuerpo de los hombres vamos a resolver las enfermedades de las mujeres, no encontraremos las soluciones, ¿no? Y creo que esta ley habla de eso, habla de cómo durante muchísimo tiempo la medicina solo pensaba en los cuerpos de los hombres. De ahí que la menstruación siempre sea tabú y que muchas de nosotras aún a día de hoy sigamos pidiendo un tampón como a escondidas para llevártela al baño el día que te viene la regla, que no quieras hablar de que tienes algunos síntomas y que si los pones encima de la mesa, bueno, esta ya está con las hormonas, está loca, se le está yendo la olla, este tipo de cosas que se escuchan el día que te viene la regla, ¿no? Lo mismo con las decisiones sobre tu maternidad, como las mujeres somos unas fracasadas y no queremos ser madres. Esta ley habla de la maternidad libremente decidida, que es una cosa que me parece muy importante poner en el centro, y también de que qué importante es que la anticoncepción sea una cosa que forme parte de los servicios públicos, no solamente una píldora, una cualquiera que te hace engordar, que te sienta mal, que te da dolor de cabeza, sino la que mejor se adapta a ti, que lo entiendas. El virus del papiloma humano, ¿no?
que la OMS dice que es una pandemia y muchísimas mujeres lo hemos pasado y lo hemos pasado casi sin ningún tipo de información, sin saber muy bien lo que era, sin tener claro por qué no nos habían puesto la vacuna antes, o sea que son cosas que afectan a nuestros cuerpos y creo que no hay nada más material que los cuerpos. Por tanto, estoy convencida de que aquellas cosas que se han quedado fuera, como por ejemplo lo del IVA, que es poquísimo dinero lo que cuesta, al final se van a conseguir porque este avance del feminismo no solo es imparable, sino que es imparable porque es sentido común. Sí, tienes toda la razón. Además, el tema de las anticonceptivas, que una anécdota muy rápida, yo me las estoy tomando ya de hace muchísimos años y yo cuando lo comentaba con mis amigas, ¿no? Porque yo precisamente yo tenía la menstruación súper bien, o sea, nunca había tenido ningún problema hasta que empecé la universidad y no sé por qué, bueno, pues yo supongo que es por estrés, tampoco me lo supieron decir muy bien, me empezaron a coger cólicos, fiebre, vómito y estaba un día que era una muerta en vida y mis amigas me decían, oye, ve al ginecólogo que te van a recetar estas píldoras y ya verás cómo se te pasará. Literalmente fui al ginecólogo, me hicieron una inspección y me recetaron las píldoras que todas mis amigas teníamos y hasta que yo no te oí a ti precisamente hablar sobre cómo puede ser que a todas tengamos la misma píldora, fue algo que yo me replanteé y decir, es verdad, es que si tengo 15 amigas que nos estamos tomando la píldora, son las 15 que tenemos la misma con el mismo patrón y que fue una visita de 5 minutos de venga, sí, fírmame aquí y págame y ya está, ¿no? Y creo que eso es algo que es cierto, que hay poca investigación especialmente sobre esta píldora. Has sacado temas sobre la ley que creo que son muy buenos, te voy a hacer algunas preguntas sobre algunos de ellos, pero yo antes te querría preguntar, tú que eres una persona que está trabajando, que eres secretaria de Estado y que estás pues literalmente entregándote, ¿no?, por esta causa, ¿qué sientes cuando tú escuchas a la señora Ayuso diciendo que ella se preocupa por los temas reales o al señor Espinosa de los Monteros que ha dicho que la baja menstrual es de ignorantes y es de sectarismo? ¿Tú cómo lo vives eso? Bueno, cuando se lo escucho a las mujeres, cuando escucho cosas como lo de Ayuso diciendo que la única regla que le importa es la de 3 y todas estas tonterías, me da pena, porque estoy convencida de que a las mujeres del Partido Popular también se han visto en la situación de tener que ir a abortar, también les duelen los ovarios, también no han tenido la mejor respuesta por parte del Sistema Nacional de Salud cuando tenían algún tipo de problema ginecológico. Entonces me da pena porque digo, joder, qué mal que por intentar seguir convenciendo a tu electorado de que las feministas somos el mal, no seas capaz de reconocer que estas medidas están bien y están bien también para ti. El feminismo es también para las mujeres de derechas, ¿no? El feminismo que hace este ministerio también es para ellas. Entonces, yo siempre creo que hay que intentar seguir planteándoles a ellas que estas medidas también las tienen que apoyar y que tienen que estar dentro. Cuando se lo escucha a los hombres, reconozco que tengo un sentido del humor negro y maravilloso que me permite sobrevivir a un sitio como este. La mayor parte de las veces me río, pondría muchos más tweets de los que me gustaría en este sentido, riéndome de lo que han dicho algunos señores estos días, como han hecho muchas mujeres maravillosas, pero creo sobre todo que demuestra lo necesario que es implicar a los hombres en esta causa. O sea, lo necesario que es que los hombres también formen parte de la lucha feminista y que ellos también entiendan que el feminismo también es para ellos y que su vida probablemente también vaya a mejorar, porque no sé, tiene que ser como muy jodido que piensen que la mitad de la población somos como mediocres, ¿no? Y que casi como que ni pueden tener una conversación con nosotras en esos días del mes porque vamos a ser incapaces de reaccionar con normalidad. Entonces, yo creo que incluso hay cosas por descubrir para ellos que son positivas, como por ejemplo, también lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, hablando de esta ley, ¿no? Hay un dato que a mí me parece muy preocupante, que es que la mayor parte de ITS durante estos años han cuadruplicado, incluso doblado su número, ¿no? O sea, vuelve a haber más VIH del que había antes, vuelve a haber gonorrea, vuelve a haber sífilis. Esto también les implica a los tíos, ¿no? Entonces yo creo que hablar de salud sexual y de educación sexual es algo que también les viene bien a los hombres y que antes hubo una generación que tenía muy claro lo del póntelo, pónselo y todo el mundo utilizaba preservativo y eso desgraciadamente está desapareciendo. No tantos hombres jóvenes ahora tienen tan claro que haya que usar preservativo. Por eso a mí me parece que ojalá puedan descubrir que esto también tiene beneficios para ellos y que que los puedan encontrar en la escuela y en el instituto y en la universidad y en su centro de trabajo. Creo que es una muy buena noticia.
Tienes toda la razón. Voy a leer un comentario que me ha parecido muy curioso, que dice, Lauhaus dice, es que es muy heavy. Por ejemplo, que las píldoras masculinas ya llevan en proceso de desarrollo mucho tiempo y no las han sacado en el mercado porque causan síntomas significativos como dolores, depresión y cambios metabólicos. Y pone como una carita como así como, ¡ay, qué casualidad!, ¿no? Había una foto, que no sé si la has visto, había una foto de una chica que se hizo viral que ponía todos los efectos secundarios que se recetan en los medicamentos y se lo ponía como vestido. O sea, la píldora femenina tiene tantos efectos secundarios que le cabía como para ponerse un vestido. Eso es asombroso y creo que preocupante, la verdad. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Que si a la señora Ayuso no le duelen los ovarios ni la menstruación, pues mejor por ella, la verdad, pero que las demás personas y mujeres también nos merecemos pues poder desarrollar nuestra vida en dignidad y en tranquilidad. Uno de los grandes temas que ha habido, que yo creo que ha sido el tema que ha eclipsado todo lo positivo, que creo que es incluso de consenso común que tiene esta nueva reforma, es el hecho de que se quiere dotar a las mujeres de 16 años de la libertad total para no necesitar el consentimiento materno ni paterno ni de un tutor legal para abortar. ¿Qué le dirías tú a todos estos padres que dicen que es un espanto que su hija pueda abortar sin decírselo a ella? Bueno, yo le diría que a día de hoy las mujeres jóvenes de 16 y 17 años legalmente pueden tener relaciones sexuales, pueden consentir tener una relación sexual. Por tanto, creo que es igual de importante que si les vamos a dar la autonomía para tener relaciones sexuales, les demos las herramientas para poder tener esas relaciones sexuales. Por eso me parece fundamental entender el aborto como parte de esa salud sexual que queremos para la gente más joven. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es uno de los mecanismos que contempla esta ley, además de la píldora anticonceptiva de urgencia, de la anticoncepción de larga duración, de la anticoncepción más moderna. Todos son mecanismos que tienen que ver con la autonomía sexual. Para mí la libertad sexual es uno de los elementos más importantes por los que el feminismo puede luchar. Y estas mujeres jóvenes que pueden tener capacidad para decidir sobre cosas tan importantes como esa, o por ejemplo un trabajo, o por ejemplo qué carrera van a estudiar, ¿no? O por ejemplo si se quieren casar, les tenemos que dejar también tomar esta decisión. Y no están decidiendo sobre si quieren ser o no madres siquiera, a lo mejor lo que están decidiendo es como no ahora, no en este momento, no de esta manera, no con esta persona, no me apetece, fue un error, me equivoqué, no me puse un preservativo, todo esto me da igual, fue una cosa que no quería que sucediera, lo que sea. Las causas dan igual, es todo simplemente una cuestión de que es un derecho de esas mujeres y que yo creo que hay que empezar a normalizar que cada vez antes las personas disfrutan de esa autonomía sexual. Hay un dato que todo el mundo cuenta siempre como súper en negativo, pero que tiene que ser una foto de la realidad. Si cada vez más pronto la gente ve porno, ¿cómo no vamos a intentar que cada vez más pronto la gente tenga acceso a las herramientas de salud sexual? Yo prefiero que haya educación sexual en el cole que veas porno. Yo prefiero que te den preservativos a que veas porno. Yo prefiero que entiendas que tienes que tomar la píldora si vas a tener relaciones sexuales y no quieres ser madre que tengas que abortar. Todo eso lo prefiero, pero ¿y si no? Ahí está esta ley también para dar respuestas. Totalmente, y aparte yo puse un tweet que además se me ocurrió rápido, pero que creo que era una reflexión buena, que no está bien que lo diga yo, pero decía yo: ¿cómo puede ser que estos señores digan que las menores a partir de los 16 años no son suficientemente maduras para decidir si quieren abortar o no, pero sí que son suficientemente maduras para que tú las obligues a ser madre? O sea, no quieres que decidan para abortar, pero sí quieres y las quieres obligar a que sean madres, ¿no? Entonces, este concepto de la maternidad como un castigo, de decir, si tú has sido irresponsable, apechugas con las consecuencias. O sea, ese concepto que tenemos de la maternidad como si fuera un castigo. Y después está el otro tema: ¿en cuántas familias se habla sobre con libertad y sin tabús del sexo? Eso es otra cosa. O sea, hay niñas, mujeres que le tienen más temor a las reacciones de su padre o de su madre si se quedan embarazadas que de abortar en una clínica lo más pordiosera que tú te puedas encontrar de forma clandestina. Y eso, hostia, es exageradamente grave. Tema de la educación sexual, que yo creo que es esencial. ¿Lo habéis previsto en esta ley? ¿Se va a implantar en las escuelas? ¿Cómo va a ser esto?
Sí, este es uno de los temas que para nosotras era como más importante en esta ley, porque creemos que muchos de los problemas que estamos enfrentando desde el Ministerio, que son además como una parte muy fuerte de la agenda a día de hoy, de la agenda mediática, como por ejemplo las violencias, ¿no? Es raro que en un informativo de cualquier medio de comunicación no aparezca algo relacionado con las violencias sexuales, digitales, el acoso, los niños, tal, o sea, como que son temas que están muy encima de la mesa, por suerte. Era imprescindible que esta educación sexual fuera de otra manera, porque hasta ahora, desde luego, parece que no ha sido muy efectiva, ¿no? Y desde luego los gobiernos de los distintos colores han tenido margen para que no existiera esa educación sexual. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos planteado? Un cambio digamos, en que tiene que ser obligatoria, ya no es una opción, la educación sexual va a tener que ser obligatoria en todas las etapas educativas y esto va en esta ley y yo creo que es importantísimo que esto sea así. Y luego también un cambio en los contenidos, porque creo que, bueno, es importante que entendamos que la educación sexual, por ejemplo, tiene que hablar de la interseccionalidad, es decir, tiene que comprender que no es lo mismo la sexualidad de una persona, bueno, pues por ejemplo, lesbiana o de una mujer heterosexual, no es lo mismo tampoco si eres trans o cis, no es lo mismo tampoco en función de tu familia, tu origen cultural, social, racial, étnico, religioso. Creo que esto también tiene que estar presente. Tiene que estar presente la edad, tiene que estar presente la discapacidad. Son elementos importantes que se tienen que debatir. Tiene que hablar también esta educación sexual de las violencias y de los buenos tratos. Y que me parece que en esto aquí es donde quizás tenemos el trabajo más grande por hacer, porque hay veces que la gente cree que la educación sexual es que le pongan un preservativo a un plátano. No está mal que eso suceda, no está mal que se den preservativos en los institutos, pero también hay que hacer una reflexión más profunda sobre qué es el consentimiento, cómo es una relación sexual consentida, por qué cuando no hay consentimiento eso es una agresión sexual, qué puedes hacer si eso te pasa, qué puedes hacer si eso no lo entiendes bien. Y sobre todo, cómo nos relacionamos afectivamente. Yo siempre digo una cosa que es como muy chorras, pero creo que es súper importante, que es que tienes que aprender que tratar bien está bien y tratar mal está mal. Pero nos han enseñado tan poco a aprender a tratarnos en lo afectivo y en lo emocional, ya no digamos en lo sexual, que a veces ni siquiera tenemos, nuestra generación a veces ni siquiera tiene herramientas para identificar cuándo se están dando buenos y malos tratos. Parece que un maltrato solamente es un bofetón y el ghosting también está mal. O todas estas prácticas como por ejemplo que alguien se retire un preservativo sin avisarte, que esto es una cosa súper habitual. Claro, o sea, pues esto también tiene que formar parte de la educación sexual y yo creo que de verdad que si fuéramos capaces de entender esto como una cosa en positivo y no un adoctrinamiento, sino en positivo, que todas vamos a ganar, todas y todos vamos a ganar con esto, creo que los resultados que veríamos, sobre todo en materia de violencia, serían extraordinarios. Totalmente. Además que yo me acuerdo cuando me hicieron la única charla de educación sexual que yo he tenido fue en segundo de bachillerato, que en segundo de bachillerato ya hay gente que ha hecho ya de todo lo habido y por haber. Por otra parte, si es que es normal. Sí, y me acuerdo de esa... Mira, me acuerdo de esa situación que además me hace mucha gracia recordarla ahora con los ojos que tengo ahora, de que estábamos todos como así, riéndonos, porque habíamos podido hacer de todo, pero nos estábamos riendo de que un adulto nos hablara sobre el sexo. Y me acuerdo que nos dieron un preservativo, el plátano y tal, pero en ningún momento se habló de placer femenino, en ningún momento se habló de que existían parejas que no eran heterosexuales, en ningún momento se explicó que hay personas que no tienen deseo sexual a tan temprana edad y tal vez por cuestiones de salud mental incluso hay personas que pierden el apetito sexual y de eso tampoco se habla, ¿no? Entonces, yo viéndolo con perspectiva, que mi hermana es 6 años menor que yo, ver cómo ella está teniendo una educación que yo no he tenido y que yo veo que lo tiene como más normalizado es un paso adelante que también gracias a esta reforma se podrá dar, ¿no? Y creo que eso es esencial. Violet aquí en el chat nos pregunta que si esta ley sale, ¿vale?, se hace vigente, las comunidades autónomas se pueden negar a cumplirla. Bueno, los mínimos de los contenidos de los currículos educativos, eso sí que se establece a nivel estatal. Otra cosa es que tú, por ejemplo, quiero que en las clases de segundo de la ESO se enseñe que el consentimiento es esta definición. Eso no se puede establecer desde el Estado porque las competencias en educación y sanidad están delegadas, pero sí que hay un margen para establecer los mínimos del currículo educativo, ¿no? Por ejemplo, acordaos de todo el debate que hubo sobre qué porcentajes hay de lenguas, qué porcentajes hay también de asignaturas que hablan de la historia de España, etcétera, etcétera, o incluso de la filosofía. Claro.
a nivel estatal, como digo, lo que se puede asentar es como el mínimo que sí o sí tiene que estar en el currículo educativo, y eso es lo que podemos garantizar y eso es lo que hemos hecho con carácter obligatorio, que antes no se había hecho. Ahora bien, por supuesto, si hay un gobierno de Vox, la educación sexual que va a haber en esa comunidad autónoma, me temo que va a ser muchísimo peor que si hay un gobierno de Esquerra Republicana o de Unidas Podemos, ¿no? Yo creo que eso está claro y creo que es importante tenerlo presente también, porque hay veces que se nos olvida la conexión que tienen el color político de los gobiernos con las medidas que tú te encuentras en tu día a día, ¿no? Totalmente, y me han surgido un par de preguntas que además se me había dicho anteriormente que te las preguntase. La primera es si se va a formar a los docentes. Había un caso en el chat, que no me acuerdo sinceramente del usuario, pero que exponía que su profesor de religión hoy le había dicho que eso del aborto era muy malo y que esta ley, bueno, pues será nefasta y que no se debería hablar de él, y que encima esta persona se había quejado y que le han puesto una falta. Estamos delante de que tenemos que formar también a los docentes que sobre todo hablen de educación sexual. Total, porque pensemos que si nosotras, ¿no?, que somos ya de dos generaciones diferentes, hemos tenido muy poca educación sexual, a pesar de que hemos crecido en un país en el que todo esto estaba bastante más normalizado, imaginaos a alguien que nació en el 1965, ¿sabes? O sea, que la gente de la edad de nuestros padres, que son nuestros profesores, no han tenido esa formación. Entonces yo creo que es muy importante que también se forme a los profesionales y sobre todo comprender que la educación sexual debería ser algo que no cesara nunca. Y pongo un ejemplo que vamos a entender súper bien, que es una pregunta que a mí siempre me remueve mucho. Ojalá pudiera preguntarle a mi abuela si ella tuvo orgasmos a lo largo de su vida y cómo ella vivió su menstruación. No se lo voy a poder preguntar porque falleció, desgraciadamente, pero creo que es una cosa como súper importante para reflexionar, porque la educación sexual también llega en esas etapas de la vida. Las personas mayores también tienen reflexiones sobre cómo es su sexualidad. Las mujeres mayores, cuando se les va la menstruación, cambia completamente su cuerpo y de eso nunca se habla, ¿no? O sea, que cómo es una mujer una vez deja de ser madre, una vez deja de tener la menstruación. Pues es muy probable que también en las residencias de personas mayores, en los centros de día o en los centros sociales a los que acuden estas personas, también tenga que haber no solamente formación de ese profesional, sino inputs para estas personas. ¿Por qué una mujer de 75 no va a disfrutar de su propio cuerpo también? Claro. Creo que eso es importante y esta ley también habla de ello y creo que eso está muy bien. Que nuestras abuelas también se lo tienen que pasar bien y tienen que conocer sus propios cuerpos. Totalmente, pobres. Otra cosa que me salía ahora que estaba escuchándote es si el tema de que tú decías... se hace esta ley, ¿vale? Es ley, se culmina esta reforma, es vigente, pero en las próximas elecciones hay un gobierno PP-Vox. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Es posible, y esto es una pregunta que salía en el chat, ¿es posible hacer un blindaje de esta ley para que no la puedan eliminar los partidos que vienen? Creo que la mayor garantía que podríamos tener es incluir estos derechos en la Constitución. Y este es un debate que desde luego, hemos tenido muchas veces, ¿no?, las feministas. Y en algunos países, como por ejemplo en Chile, que sabéis que están ahora en un proceso constituyente, pues han decidido las feministas, y se me ponen los pelos de punta cuando lo digo porque creo que están haciendo un trabajo increíble las chilenas, han decidido que el derecho al aborto tiene que estar en la Constitución, precisamente para que no suceda que cuando hay gobiernos que están en contra de los derechos de las mujeres se retroceda. En mi opinión, evidentemente hay que avanzar en todas las leyes, pero además también creo que cuando España por fin pueda enfrentar una reforma constitucional, esta nueva generación de derechos feministas tendrá que estar blindada en la Constitución. Y esto implica que se tiene que blindar el derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia machista, el derecho al cuidado y también el derecho a vivir libremente, independientemente de tu orientación sexual y de tu identidad de género, el derecho a ser, ¿no?, que como es conocido. Creo que estas cuestiones, que están muy relacionadas, muchas de ellas con la libertad sexual de las mujeres, deben de estar blindadas por la Constitución, y esta es la mejor garantía que un país puede tener de que se cumplen. Totalmente. Ya te hago las dos últimas preguntas porque seguramente tienes una agenda tela y más hoy que ha pasado todo lo de la aprobación. Primero un comentario, ¿no?, que me hacen aquí en el chat, que es cómo me alegro de tener una secretaria de Estado así. Soy adolescente y en todas las charlas que he tenido sobre educación sexual, que han sido 2 en total, en ninguna hablaron sobre lo que es el consentimiento ni el placer. Seguramente, y yo eso lo he aprendido mucho en redes sociales, está bien que cuando
trasladar mensajes bonitos, porque a veces solo miramos los insultos, el acoso, y yo creo que también tenemos que crear redes seguras y de cuidados, especialmente sororas, y por lo tanto me ha parecido un mensaje muy bonito y que me gustaría pues que tú también lo supieras, que la gente valora muchísimo tu trabajo. Y la otra pregunta que tenía antes ya de terminar es que aquí se ha planteado en el chat que también hay adolescentes que están en la ESO o que están en el bachillerato que les diagnostican ya endometriosis o que tienen dolores menstruales muy fuertes. Por lo que yo tengo entendido, si no me corriges, estas jóvenes no están reconocidas para tener esa baja, ¿no?, de si faltan en la escuela o tienen un examen, pues que no les pongan falta o les suspendan este examen. ¿Lo tenéis planteado, os lo habíais planteado, pues especialmente blindar también que estas adolescentes puedan tener esa baja y ese permiso para que si faltan en el colegio por estos temas, ¿no?, que son, pues como hemos hablado, esenciales, no se les cuenten faltas? Pues fíjate que este es un tema que no nos habíamos planteado y me parece que es súper importante. O sea, que me alegro mucho de haber venido a este ratito con vosotras, contigo, Carla, pero especialmente también por esta reflexión, porque creo que es súper importante. Y creo que como esta es la primera ley de la vuelta, y la primera vuelta de la ley, ya no sé lo que digo, tendremos que llevarlo otra vez al Consejo de Ministros después de que pase por el Consejo General del Poder Judicial y por todos los órganos consultivos del Estado. Creo que tenemos que reflexionar sobre cómo incorporarlo, porque efectivamente no solamente las mujeres que están trabajando tienen la regla y tienen la regla dolorosa, sino también las mujeres que están estudiando y necesitan que ahí se pueda generar un derecho. Sí que hemos reflexionado mucho, por ejemplo, en materias como que pueda haber productos de gestión menstrual en los institutos y en los colegios, porque somos muy conscientes de que es ahí donde empieza todo. Yo siempre me acuerdo del primer día que me vino la regla, tenía 9 años y no sabía ni lo que era, o sea, fue como, perdona, o sea, ¿qué es esta cosa? Estuve una semana encerrada en mi habitación, en plan, no quiero hablarlo con nadie, y creo que ojalá me hubiera encontrado en mi instituto un poco de normalidad, ¿no? En mi instituto no, era la educación primaria aún. Me hubiera encontrado un poco de normalidad y, por supuesto, ya no digamos una compresa o el miedo de preguntarle, además en un colegio de monjas, a una monja si tenía una compresa para ponerme, o sea, como un horror todo, papel higiénico, luego llevarlo en la mochila, que era también como toda la vergüenza del mundo por si lo llevabas en la mano así agarrado, o sea que eso todo lo hemos pensado mucho y la salud menstrual es una cosa que tiene que estar en los centros educativos, pero no hemos pensado bien la cuestión de qué pasa con esas alumnas y agradezco muchísimo que me lo hayáis dicho porque creo que tenemos que darle una vuelta y hay que mejorarlo porque efectivamente tiene que ser uno de los motivos por los cuales pues, no puedes acudir a clase porque estás mal, como el resto, sea tenido en cuenta y por tanto pues se respeten tus derechos como estudiante, ¿no? Que creo que es un elemento fundamental. Especialmente, de hecho, creo en la universidad. O sea, sí. Estaba pensando ahora como que creo que en la universidad eso me parece casi más grave aún porque creo que ahí las convocatorias de los exámenes son mucho más estrictas, ¿no? Sí. En el sentido de que si tú no vas a un examen un día, pues te jodes como mucho, con perdón, lo que tienes es julio después, ¿no? Pero puede ser que palmes créditos y que eso sea que al año que viene la asignatura es mucho más cara. Es decir, que me parece como bastante importante pensar una solución para esto. Sí, de hecho, una de mis mejores amigas en la universidad, cuando le viene la regla, es algo, hostia, que yo no había visto nunca, ¿eh? O sea, se pone a casi 40 de fiebre, ya ha ido a exámenes a poner el nombre, porque si no, no le dejaban presentarse en la recuperación. Ojo, ¿eh? Y eso creo que es importante pues también replantearos, especialmente porque la juventud a veces está un poco apartada siempre de las políticas. Antes lo comentaba en TikTok, que me parece, y ya para finalizar, pero me parece admirable que hayas venido aquí. No estamos acostumbradas a que los cargos públicos vengan a hacer una rendición de cuentas, ni mucho menos en Twitch, con una persona joven y que te podamos trasladar. O sea, no hemos pactado ninguna de las preguntas, literalmente las he sacado de Instagram y de aquí en el chat que van saliendo, y que vengáis aquí a hablar con la gente joven, a que os podamos hacer propuestas, porque esto ha salido aquí en el chat de Twitch, pues creo que es esencial y pues, no sé, a juntar un poco lo que es la juventud y la política, porque también es nuestra realidad, así que te lo agradezco a ti y a todo tu equipo del ministerio. Y nada, para finalizar, no sé si en un minuto querías lanzar algún mensaje, especialmente a quien nos está viendo gente muy joven, además, un minuto sobre, no sé, lo que tú quieras decirle, pues también a lo que nos compete, ¿no? Que estamos hablando de feminismo y de la libertad de las mujeres. Bueno, yo primero, Carla, quería darte las gracias. Estoy súper contenta de haber venido. Siempre que queráis vais a encontrar una respuesta positiva por parte de este ministerio para explicar lo que haga falta.
la ley de libertad sexual, la ley trans, que viene ahora el orgullo también, y creo que también va a ser súper interesante. También otro día podemos pasarnos a hablar de este tema, o sea que estamos a disposición siempre que queráis. Y yo querría, sí, hacer una reflexión que me parece que es importante, porque últimamente muchas veces se ven titulares acerca de los jóvenes que son mucho más negacionistas con la violencia de género de lo que eran antes, o mucho menos preocupados por la política. Entonces quiero que me escuchen también a mí como representante de las instituciones, decirles que no todas pensamos que sea así. Yo confío muchísimo en la generación más joven que viene, por una cuestión fundamental, y es que creo que se han empezado a preocupar de temas de los que otras generaciones antes no se atrevían a hablar. Creo que la salud menstrual es uno de ellos, pero también creo que la naturalidad con la que se habla, por ejemplo, de la identidad sexual que una tiene, de las violencias que ha vivido, de las enfermedades que padece, o de, por ejemplo, la forma de su cuerpo, ¿no? Creo que las reflexiones sobre la gordofobia, por ejemplo, son muy de una generación muy determinada, y creo que eso es maravilloso, que tiene un potencial político transformador impresionante, que creo que el feminismo que se está haciendo la gente más joven es el que nos inspira a nosotras y es el que nos ha dado la fuerza para decir, pues venga, vamos con esto, a pesar de que teníamos como miedo, ¿no? De que van a decir cuando empecemos a hablar de que la regla es un tabú, decir la palabra regla o menstruación, que en alto, en un medio de comunicación, era una cosa que no se había hecho en realidad. Pues esto lo hacemos porque las más jóvenes estáis detrás empujando esto y nada, que muchísimas gracias porque es siempre una inspiración y yo estoy segura de que el feminismo que viene es mejor aún que el que hay y con más fuerza seguro que ya no va a haber un ministerio de igualdad, sino que en unos años habrá un ministerio de feminismos y quién sabe, Carla, a lo mejor terminas siendo tú la ministra. Uy, 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 uy. Muchísimas gracias de verdad por el trabajo, por haber accedido a venir aquí. Yo siempre lo dije en una historia, lo digo aquí, yo hace años que te veo. De hecho, yo me acuerdo de hace un año que ya coincidimos tú y yo en un programa que se llama Place, que yo estaba virtualmente y yo estaba como muy nerviosa de decir, tengo que hablar yo sobre el consentimiento y es un placer de verdad estar viendo cómo estamos creciendo en general. El movimiento feminista está creciendo muchísimo, cada vez se rompe más esa barrera jerárquica de instituciones y gente de la calle y eso es un placer y especialmente pues que os prestéis a venir aquí a hablar con la gente joven. Es algo que yo siempre me he quejado mucho de que la gente, o sea, la clase política no hable con la gente joven, no escuche a la gente joven y que parece que los jóvenes no nos interesa porque somos generación de cristal y no nos interesa la política. Pues yo te agradezco a ti y a todo tu equipo del ministerio que os hayáis prestado a venir a Twitch, que hayáis estado en este directo y que hayamos sacado pues conclusiones yo creo que muy fructíferas y que vamos a progresar. Muchísimas gracias por el trabajo y es un placer de todo corazón haberte conocido ya un poco más, aunque sea virtual. Gracias a ti. Hablamos y nos vemos el sábado. Eso, nos vemos el sábado, es verdad. Un besillo, gracias a todos. Adiós. Y a todas. Chao, chao, chao. Dicho esto, estoy muy contenta porque lo vuelvo a repetir. A mí me hace muy feliz ver cómo cada vez hay más gente de la clase política, políticos, cargos públicos, que cada vez hablan más con la gente joven, porque creo que la gente joven hemos estado siempre olvidados por la clase política, porque parece que, claro, como hasta los 18 años tú no tienes voto, no nos interesas, ¿no? Pero yo creo que estar aquí escuchando a las personas, que yo creo que aquí hay gente de 15, 16, 17 años, pues es fundamental y esencial y ojalá cada vez estemos avanzando más. Dicho esto, muchísimas gracias por estar en este directo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como he hecho yo, porque es la primera vez que hablo tanto con una representante pública tan importante como es Ángela. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en Generación Sin Miedo a las 7 de la tarde y cualquier duda, cualquier cosa me podéis escribir a mí por privado o podéis escribir a los perfiles de la Futura Channel. Para la gente que haya preguntado, este directo se puede ver, todos los directos que colgamos se pueden ver al día siguiente en YouTube, ya lo voy a recordar en mi Instagram y nos vemos la semana que viene con más debate, con más opinión crítica y pues para formar una generación sin miedo. Un beso.